Muy bien. Bueno, qué lindo es poder dedicar este tiempo para estar en la presencia del Señor. Siempre el Señor tiene cosas muy importantes, lindas, que nos van haciendo crecer cada momento en este camino que estamos transitando, y como parte de la Iglesia del Señor tenemos un tema, una rema para este año 2015 que nos deja con una expectativa, nos crea intriga por todo lo que el Señor va a hacer. Porque si hay un mensaje es porque va a haber resultado por causa de ese mensaje. Así que gloria al Señor, que estamos hablando todos una misma cosa. Así que nos alegramos de verlos, ya vamos a saludar en algún otro momento, contar un poquito, pero para no distraer con lo que estamos acá teniendo como objetivo, vamos a avanzar en este tema que tenemos y que estamos viendo ya desde anoche, acerca del renuevo. En el mundo, hoy más que nunca, se le da énfasis a lo que se ve, a la apariencia, a lo externo. Es la era de la imagen. Y como consecuencia de esto, lo que se valora, lo que se aplaude y resalta, es lo que las personas demuestran, lo que aparentan, lo que exteriorizan. Por lo tanto, las personas se afanan y corren detrás de la imagen, sea de una imagen propia o de la imagen ajena, para reflejar en sí mismos esa imagen que, aunque no es propia, reflejarla como tal. Por eso aparecen los modelos, las personas ahí, los referentes sociales que aparecen en los medios de comunicación. Buscan mostrar, aparentar y exteriorizar. No importa si lo que se ve es o no realmente. No interesa si la apariencia es solo una fachada, como se dice. No se tiene en cuenta lo que está en el interior, sino solo se le da sentido a lo exterior. Se le da culto, como se le dice, al cuerpo, a la imagen. Por eso se ve en los medios de comunicación la tendencia a cuidar el cuerpo, la tendencia a tener un cuerpo saludable, modelar la figura a través de actividades físicas para estar en forma, como se le dice. Se gastan grandes cantidades de dinero para vestir ese cuerpo con ropa elegante, glamorosa, fashion, como se le dice. Y no solamente con ropa de calidad, como para decir esto realmente cuida y abriga el cuerpo, sino que en lo posible que tenga alguna imagen impresa de alguna marca importante. Y no solo eso, sino que no importa la marca importante, sino tal vez la marca del momento, el marketing, ¿no? Y ahí aparece la famosa moda. Ahora, todo esto va construyendo en las personas una idea distorsionada de lo que es el verdadero sentido de la vida. Y avanzan sus días viviendo de esta manera, exigiéndose a ellos mismos mostrar, aparentar o exteriorizar, y también exigiendo a los demás que muestren, que exterioricen, que aparenten. Ahora, esto produce un sentido de vida hueco, vacío, sin esencia de veracidad. Todo es muy frágil, muy ambiguo, muy frívolo. Ahora, esta tendencia viene junto con la naturaleza caída del hombre. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, con todos sus elementos, incluyendo al hombre, Dios expresó
que el resultado de su palabra como parte única y exclusiva de la obra de creación fue lo que él expresó: y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios vio que era bueno cada parte de la creación porque él sabía cada esencia, cada partícula de lo que había hecho. Entonces él pudo expresar que lo que él había hecho no solamente fue bueno, sino que fue bueno, dice en el versículo 31, último versículo del capítulo 1 de Génesis, bueno en gran manera. Ahora, a partir de que el hombre pecó, se instaló en el hombre el querer esconder la realidad y mostrar, aparentar y exteriorizar, son estas tres palabras que estamos mencionando, algo que no condice con lo que hay en el interior. Por eso Adán y Eva de pronto se escondieron de la presencia de Dios y a través de sus palabras trataron de demostrar que ellos no eran culpables ni responsables de sus acciones. Caín tomó una actitud similar cuando de pronto él había matado a su hermano y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: no sé dónde está mi hermano. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Tratando de no asumir su responsabilidad y de desviar la atención de lo que realmente era. Él había cometido un acto que no tenía que ver con lo que Dios quería. Así fueron pasando las generaciones. Y aún podemos ver que esta tendencia se vio reflejada en siervos de Dios como Samuel, cuando fue a ungir al futuro rey de Israel en la casa de Isaí, ¿no? Y todos sabemos muy bien la historia, que él miró el parecer, lo grande de la estatura, lo que estaba delante de sus ojos, y Dios le dice, ahí en 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová, ¿qué dice? No mira lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora es interesante que cuando Dios habla, luego dando testimonio en Hechos de los Apóstoles, ahí capítulo 13, versículo 22, dice que Dios halló en David un hombre conforme a su corazón. Es decir, Dios sabía cómo era el corazón de David. Ahora, pero también es interesante porque cuando David aparece, dice que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ahora, pero Dios hizo énfasis en el corazón. Sí, tenía un buen porte, sí, tenía una buena apariencia, pero Dios no estaba condicionando lo que se veía como reflejo, en este caso, de lo que estaba dentro. Entonces, él puede expresar esta mirada de parte de Dios. Ahora, Dios estaba buscando, como ya dijimos, este hombre, esta persona conforme a su corazón. ¿Cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? Dice, Él hará todo lo que yo quiero. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, de acuerdo a lo que tenemos acá, como para un pequeño paréntesis, es aquel que hace todo lo que Dios quiere. Y el hacer todo lo que Dios quiere significa e incluye el qué es lo que Dios quiere, el cómo Dios lo quiere, el dónde Dios lo quiere y el cuándo Dios lo quiere. ¿Sí? Son 4 cosas que incluyen el hacer todo lo que yo quiero. ¿Sí? El qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Podríamos hablar un poco con respecto a esto, pero lo vamos a dejar ahí y seguimos avanzando. Lo mismo sucedió con Caín y Abel, ya que mencionábamos a Caín recién. Dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda, y miró a Caín y a su ofrenda. Primero Dios miró a la persona, luego la ofrenda. Primero Dios miró lo que no se veía, luego lo que se veía. Tanto de Caín como de Abel. Entonces por eso dice que agradó una ofrenda y desagradó otra, no por una cuestión de que Dios estuviera discriminando. Porque seguramente Caín tenía una buena intención de ofrecer una ofrenda a Dios, por eso había ido a adorar a Dios. Pero la buena intención no era suficiente. Lo que él exteriorizó estaba demostrando una actitud interior
de rebeldía a cómo Dios había establecido que se lo debía adorar, cómo debía ser la ofrenda. No era porque Dios no era vegetariano, no. Claro, no tiene nada que ver con eso. Ahora él estaba mostrando una independencia a lo establecido por ese Dios que estaba tratando de adorar. De esta y muchas otras maneras, esta conducta se fue transmitiendo de generación en generación, como parte de la naturaleza caída del hombre. Aún en los que amaban a Dios y servían a Dios, muchos se confundieron y se fueron al otro extremo, pensando de que las formas, ahora ya no pensando de lo de adentro, sino que la forma, lo de afuera, el cómo de Dios, los ritos, las formas, las ordenanzas del culto, lo que tenía que hacerse en los detalles de los sacrificios, es decir, lo que se veía, reemplazaban lo interno. Y ahí tenemos a los religiosos en la época de Jesús, los fariseos, donde todo era exterior. Tenemos algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, si usted me acompaña ahí, como para ir viendo un poquitito. Mateo capítulo 15, versículo 6, dice, y hasta el 8, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, es decir, lo externo, lo exterior, mas su corazón, lo interno, está lejos de mí. Ahora, si vamos un poco más adelante al capítulo 23, versículo 5, y algunos de los que siguen, dice, antes, hablando de los escribas, los fariseos, hacen todas sus obras para hacer, ¿qué dice? Para ser vistos por los hombres. Pues ensancha sus filacterias y extiende su fleco de sus mantos. Sigue, dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas. Sigue avanzando en el versículo 27, dice, versículo 25 del capítulo 23 de Mateo, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, y ahí está llenos de robo, injusticia. Y luego sigue ese fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera sea limpio. En el 27 dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, más por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. En el otro versículo del 28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis a los justos, a los hombres, pero por dentro están, ¿sí? Y ahí todas las características negativas. Ahora, por eso Jesús les enseña a las personas la importancia, porque estaba exponiendo lo que los religiosos, que es lo que venimos diciendo desde el principio, cómo se fue desarrollando esta conducta en el ser humano, que aún, no solamente los primeros, sino aún los que amaban a Dios, en una u otra manera siempre miraban lo que se veía. Estos religiosos que de pronto empezaron a hacer énfasis solamente en lo exterior, en el rito, en lo que se veía, y Jesús a la gente le dice, tengan cuidado con esto, que los religiosos, los que están a cargo de supuestamente llevarlos a Dios, les están mostrando. Entonces, por eso después, por ejemplo, en Mateo 6, si volvemos un poco para atrás, que habla de la oración, del ayuno, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen la recompensa. Dice, más cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve, ¿dónde ve? ¿Dónde ve? En lo secreto, te recompensará en público. Después, no uses vanas repeticiones, es decir, mencionando siempre lo que se ve exteriormente. Dice, porque piensa que por su palabrería serán oídos.
Dice, no pues hagáis semejantes a ellos, en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Y después cuando habla del ayuno dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y después dice, pero tú cuando ayunes, bueno, en el 17 y en el 18 dice, hacé todo esto para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve, ¿dónde? En lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesús, por ejemplo, en Mateo 10:26 dice, no hay nada oculto que no haya de saberse. En Marcos 4:22 dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. En Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. El apóstol Pablo, en Romanos 2:16, dice, en el día del juicio juzgará, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Sí? Entonces, siempre mostrando que lo que Dios mira es lo que no se ve, es lo que está en el interior, es lo que realmente es la esencia de la persona, como pasó con David. El gran predicador Salomón, el hombre más sabio de la tierra, cuando terminó su libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, últimos 2 versículos, dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces acá estamos viendo esto, cómo es la mirada del ser humano ante las cosas. Cómo es que el hombre se deja llevar por lo que se ve y se le da importancia a lo que se ve. No solamente en los demás, sino en la acción propia de la persona de querer exteriorizar, mostrar, demostrar, hacer creer para ser aceptado, para ser respetado, para ser escuchado, para conseguir algo. Por más que eso que está mostrando, haciendo ver, no sea real, no sea verdad. Por el otro lado tenemos a los que ven que también por las apariencias, por eso hay tantos dichos como las apariencias engañan, como no todo lo que brilla es oro. Pequeñas cuestiones que demuestran esto, de que el ojo mira lo que se ve y está pendiente de lo que se ve para hacer un juicio, para hacer una aceptación, para hacer una aprobación. Ahora, pero nosotros estamos viendo acerca de lo que es el renuevo. Entonces, vamos a ver el contraste entre esto, de lo que realmente el hombre, el ser humano, por su naturaleza está pendiente de cuidar, de atender, de querer hermosear, de querer que se luzca bien, con lo que Dios viene a decir con respecto a la renovación. Y algo recién estuvimos escuchando cuando estaba Néstor. Así que les invito a que vayamos a Tito, capítulo 3. Algunos dicen que es el santo más chiquito, pero hay una discusión teológica porque otro dice que es San Francisco de Asís. Así que uno u otro, eso lo veremos después, quién es el más chiquito. Pero bueno, en este caso vamos a ir acá a Tito, que es cortito. Tiene 3 capítulos nomás. Bueno, no es tan rápido como Juan, ¿no? Ustedes saben que Juan es el más rápido de la Biblia, ¿no? ¿No? Tiene primera, segunda y tercera. Claro, ahora porque tenemos quinta, pero cuando antes había solo pocas marchas, tener una más era importante. ¿Sí? Así que bueno, Tito capítulo 3, versículo 4 al 8. ¿Por qué no me acompaña y lo leemos juntos? Dice, a ver, pero cuando
se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas que insistas con firmeza, para que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien. Ahí hay un pequeño resumen de 3 obras exclusivas de Dios en la salvación. Eso lo tenemos ahí en el versículo 5. Dice que obviamente la salvación no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, y acá menciona 3 obras de Dios. ¿Cuáles son? Primero, su misericordia. Luego, muy bien, la regeneración. Y la tercera, la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos acá es su misericordia. Ese amor a la miseria humana fue que lo movió a tomar la iniciativa de acercar nuevamente sus criaturas hacia Él. Ese es el primer elemento, la misericordia de Dios. No un amor que depende de las obras para que hubiera generado en Dios algún sentimiento como para decir, ahora están mejorcito en la humanidad, así que vamos a amarlos un poco. Sino que tenía que ver con un plan de Dios, algo que ya había sido destinado desde los siglos, aún de que todas las cosas fueran creadas, de cómo Dios iba a hacer las cosas. Como siempre decimos, la salvación no fue un plan B de Dios, no fue querer arreglar algo que se le desarregló, entonces Dios no fue tan perfecto. Ahora, dice que el Cordero de Dios estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya fue destinado, ya fue preparado para que tomara el lugar, porque Dios quería glorificarse, porque realmente el amor de Dios era lo que iba a marcar la historia de la humanidad. Entonces acá tenemos esa misericordia donde Dios dice que en Romanos 5:8, que nos mostró su amor para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor y la misericordia de Dios no fueron producto de un mejoramiento de la humanidad, por decirlo de alguna manera. La segunda parte que tenemos acá es la regeneración. Esa palabra regeneración viene del griego palingenesia. Palin, que significa nuevo, y genesia, que viene de Génesis, nacimiento. Es decir, un nuevo nacimiento. Regeneración significa nuevo nacimiento. Ahora, una vida espiritual en contraste con la anterior, de estado de muerte espiritual. Y el inicio de un nuevo estado de las cosas en contraste con ese viejo estado de vieja naturaleza, de pecado, de muerte, con una nueva naturaleza de santidad, de justicia, de verdad. Por eso lo tenemos en el ejemplo de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces en la salvación aparece esta obra, este aspecto, digámoslo de esta manera, la regeneración, que está muy ligado a la próxima expresión que dice la renovación en el Espíritu Santo. En la parte literal se diría la renovación del Espíritu Santo.
Entonces cuando nosotros en nuestro estado anterior de muerte espiritual nos anunció la palabra de verdad, por medio de la palabra el Espíritu produjo obediencia a esa verdad. Entonces nuestro espíritu, que estaba muerto, fue revivido por esa vida del Espíritu de Dios, algo que ya había sido profetizado por el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 y 27, cuando dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces ya había una forma de las cosas, cómo iban a darse. El Espíritu de Dios iba a ser puesto dentro de los que creyeran. Ese espíritu del hombre que había sido muerto iba a ser revivido para que esa comunión que en su parte original tenían con ese Dios que los había creado en el huerto del Edén, esa comunicación, esa comunión, y que luego por el pecado se había roto. Y ese espíritu se había quedado sin sensibilidad espiritual, sin estar vivo, activo. Ahora por medio del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, porque siempre el Espíritu y la palabra trabajan juntos, no hay independencia. Por eso tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, que habla de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y de pronto en el siguiente versículo tenemos que la palabra de Dios es lanzada, y dijo Dios, y ahí empezó toda la obra de creación. Entonces siempre el Espíritu con la palabra siempre van unidos y no se pueden separar. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. En Apocalipsis 19 y 17 dice que el Espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Entonces siempre la palabra y el espíritu de lo que fue escrito, lo que fue profetizado, siempre hubo una unidad. Por eso el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios no hablaron por voluntad propia, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces siempre acá vemos que la obra del Espíritu iba a ir relacionada con la palabra. Entonces ahí en la salvación aparece esta intervención del Espíritu de Dios para volver a poner vivo y activo esta parte del hombre que es espíritu, alma y cuerpo, esa parte espiritual, y para que esa separación sea quitada por medio de la sangre de Jesús, que se entregó para que tengamos paz para con Dios. Y ese espíritu, como dice en Primera de Corintios capítulo 2, que dice: ese espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y conoce todas las cosas de Dios, nos revela aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, que fueron las cosas que Dios ya había preparado para los que le aman. Ese espíritu que proviene de Dios se nos ha dado a nosotros para que sepamos lo que se nos ha concedido. Y así podamos hablar, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces ahí aparece tanto la regeneración como la renovación del Espíritu. ¿Por qué? Porque renovación viene de la palabra griega anakainosis. Anakainosis. Que no es un otorgamiento del Espíritu, como si el Espíritu tuviera que venir así y darnos alguna cuestión de capacitación, sino que es un avivamiento del poder del Espíritu que está adentro desarrollando la vida cristiana. Ahora, este pasaje acá en Tito capítulo 3, versículo 5, cuando se menciona esa palabra anakainosis, pone acento en la operación continua del Espíritu de Dios morando en el creyente. Entonces ahí tenemos la renovación, porque el verbo que viene de esta palabra, que es renovar, que es anakaino, viene de dos partes. La primera, que es ana, que significa atrás o de nuevo,
y kainos, que significa nuevo. Entonces, el verbo renovar en el sentido literal de la palabra significa hacer de nuevo. Hacer de nuevo. Ahora, y ese hacer de nuevo no tiene que ver con una cuestión de un sentido reciente, porque cuando uno habla de hacer de nuevo no es lo mismo a una novedad. Una novedad es algo reciente, algo que salió de último momento. Pero algo de hacer de nuevo tiene que ver con hacer algo diferente. ¿Sí? Eso es renovar, hacer algo diferente. ¿Sí? No, como dijimos recién, en un sentido reciente. Ahora, esa renovación del espíritu, esa regeneración, ¿por qué decimos que son similares? Porque si decimos que regeneración significa nuevo nacimiento y renovación significa hacer nuevo, están relacionadas. Nuevo nacimiento y hacer nuevo. Regeneración y renovación del espíritu. ¿Por qué? Porque ahora el espíritu está en el creyente. Está metido dentro. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba sobre los siervos de Dios, capacitándolos para una tarea específica, con señales sobrenaturales. Por eso tenemos ahí los jueces. Dice que el Espíritu de Dios venía y ahí hacían cosas tremendas, que uno dice, ¿cuánto? Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, el Espíritu de Dios estaba con los discípulos, porque estaba al lado de ellos. Jesús mismo lo dijo, ahora el Espíritu está con ustedes. Pero a partir de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu de Dios está dentro. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera enviaré el Consolador. Está con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces, el Espíritu está en cada uno de los salvos, de los que hemos aceptado ese regalo de Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos invitado a Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu de Dios produce este nuevo nacimiento, este hacer de nuevo de nuestra vieja naturaleza. Entonces, a partir de que una persona experimenta la salvación en su vida, pasa a ser llamada hijo de Dios. Ahora, ¿por qué hijo de Dios? Porque tiene el espíritu del Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús es uno con nosotros y que a su vez es el Espíritu de Dios el Padre. Entonces el creyente que tiene el Espíritu de Jesús tiene a su vez el Espíritu del Padre. Entonces está esta unidad. Es uno con el Padre porque tiene el Espíritu del Padre, es uno con el Hijo porque tiene el Espíritu del Hijo y es uno obviamente con el Espíritu Santo porque el Espíritu está dentro. Es decir, que Dios nos ha hecho partícipes, para que podamos entenderlo un poquito más y al grado, Dios nos ha hecho partícipes de esa unión de la Trinidad, nos ha hecho partícipes a nosotros, ha sido metida esa unidad dentro nuestro y Dios nos ha dado el privilegio de ser uno con Él. Ahora, es algo que uno por ahí está acostumbrado a escucharlo, pero tener esa comprensión del Espíritu para decir, somos parte, aunque parezca medio extremo decirlo, somos parte de esa Trinidad de parte de Dios. Nos ha permitido compartir, hechos herederos, sentados juntos en los lugares celestiales. Ahora, qué tremendo privilegio que Dios por medio de su Espíritu nos ha permitido tener. Ahora, en el Antiguo Testamento era Jehová, Dios el Padre, el principal protagonista de los acontecimientos divinos. Jehová fue el que abrió el mar rojo, Jehová fue el que dio agua de la roca, Jehová fue el que hizo descender las codornices, Jehová fue el que hizo caer los muros de Jericó y así. En cada acontecimiento estaba Jehová, Dios el Padre, como principal protagonista.
Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús desarrolló su ministerio en la tierra, fue Dios el Hijo el principal protagonista de los acontecimientos divinos. Ahora, luego de la ascensión de Jesús y a partir del día de Pentecostés, vemos que es Dios el Espíritu Santo el principal protagonista de los acontecimientos divinos. Si bien obviamente siempre han actuado los tres interrelacionados, pero ahora vemos al Espíritu Santo obrar, haciendo las obras de Dios, haciendo las obras del Hijo. La salvación es una obra pura y exclusiva del Espíritu Santo. La vida de Dios, la vida con Dios, no se puede vivir de otra manera. La vida cristiana está diseñada por Dios para ser vivida conforme a lo sobrenatural. Porque no se puede intentar vivir al nivel de Dios en nuestro nivel de seres humanos, porque ya es una cuestión de naturaleza, no es una cuestión, como siempre sabemos, de buena voluntad o de querer tratar de ver cómo podemos acercarnos, sino que es imposible, no se puede. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, Dios, como alguien que diseña un programa de computación, un juego, alguna aplicación, pone diferentes parámetros para el usuario, donde el usuario no puede hacer lo que quiere, sino que dentro de lo que está permitido. Ahora, la vida cristiana fue diseñada por Dios para ser vivida a través del Espíritu Santo. No existe otra manera de vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu de Dios. Por eso tenemos en Romanos capítulo 8 toda una descripción de lo que es vivir en el Espíritu, de todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo se nos ha dado para que sepamos lo que se nos ha concedido. Entonces, vivir a un nivel menor, primero que es imposible. Quien vive a un nivel menor, que no sea espiritual, me estoy refiriendo en un nivel sobrenatural, creyendo lo que Dios dice, confesando lo que Dios es, lo que hace por nosotros, lo que ya tenemos de parte de Dios, se termina frustrando, termina fracasando. Pero no es porque la persona no lo intentó, no es porque de pronto decía, pero bueno, en realidad no tenía fuerza de voluntad, sino porque no se puede, es imposible. Está diseñado para que no se pueda, en fuerzas humanas. Pero con el Espíritu del Señor podemos todas las cosas. Entonces, la vida cristiana demanda la identidad de Dios obrando en nosotros. Porque como dijimos, el Espíritu que estaba en Dios el Padre, estaba en el Hijo. El Espíritu que estaba en el Hijo, ahora está en cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Entonces la vida cristiana demanda eso. No es que es una opción de decir, bueno, sí, si vivo en el Espíritu me va a ser más fácil. Si vivo en la carne, bueno, me va a costar un poquito más, pero llego igual. No. Porque después cuando uno se frustra, se termina enojando con el líder, con el pastor, con el Señor. Porque la gente se termina enojando con el Señor. Ahora, es la vida del Hijo viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora hay un proceso de formación en esta identidad de Dios en nosotros. Y en ese proceso de formación hay una similitud con respecto a lo que es el alfarero con la vasija. Somos como esa vasija en las manos del alfarero. Si usted me acompaña, en Jeremías capítulo 18. Dice, para más o menos relatarles un poquitito, aunque ya lo conocemos, pero vamos a hacer énfasis en algunas cuestiones importantes, es que dice que mientras el alfarero, claro, el profeta fue llevado por Dios para mostrar a través de ese trabajo, de esa imagen, algo que tenía que aprender en cuanto a lo espiritual. Entonces ahí aparece el profeta Jeremías, va a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bueno, ahí fue, en obediencia. Entonces lo que vio primero fue al alfarero trabajando sobre la rueda.
Entonces, mientras que el alfarero trabajaba y le daba forma a la vasija, obviamente que todo es un proceso previo, donde primeramente el alfarero va al lugar donde está el barro, busca el barro, selecciona, elige, lo limpia, luego lo lleva, lo transporta hacia su lugar, lo pone sobre la rueda y le empieza a dar la forma. ¿Sí? Todo es un proceso previo, ¿sí? De tiempo, de dedicación, de algo particular en cada detalle. Y ahí vemos que ya estaba el proceso, esa primera parte ya estaba realizada y acá está trabajando. Pero dice en un momento que la vasija se echó a perder en su mano. Y dice que luego volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora la vasija se rompió, se hizo pedazos, se deshizo, se desarmó, pero se desarmó en las manos del alfarero. No en cualquier otro lugar, no en el piso, no estaba puesta y se cayó, se rompió, en las manos del alfarero. Pero qué interesante que esta vasija, cuando se rompió, no quedó rota, no se perdió para siempre, no quedó inservible, no fracasó. ¿Por qué? Porque se echó a perder en las manos del alfarero. El lugar más seguro donde la vasija se puede echar a perder. Porque es un lugar donde hay esperanza. Y esa esperanza de la que no avergüenza. Por eso en el versículo 6 de ahí del capítulo 18 de Jeremías dice: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahí fue la enseñanza principal. Ahora Dios, como nuestro alfarero, fue quien nos buscó, nos eligió, nos adquirió, nos limpió y nos transportó, nos llevó hasta su taller, su lugar, su escuela, donde nos puso sobre la rueda y empezó a formar ese barro. Todo ese proceso fue con un propósito, sabiendo muy bien lo que Él quería hacer. Porque en Jeremías 29:11 dice: yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dios sabe bien el propósito para el cual fuimos creados. Dios sabe muy bien lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Dios sabe muy bien el tiempo y el momento que cada uno de nosotros estamos pasando. Dios sabe bien. No es un conocimiento incompleto. No es un conocimiento de decir, sí sé, pero lo voy a hacer medio ignorante como para que no tenga mucha responsabilidad con el asunto. No, Dios sabe bien. Entonces ahí estamos, ahí está esa vasija, siendo procesada con un fin específico, que el fin no es la vasija en sí. En el proceso y en la formación, el fin no es la vasija en sí, sino que el fin es el contenido, el producto que va a ser depositado dentro de esa vasija. Porque la vasija no es valiosa porque es vasija, sino que la vasija es valiosa por el contenido que tiene dentro. Por eso, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. La excelencia sea del tesoro, sea del contenido, sea de la esencia, no del barro. El barro, la vasija, es privilegiado por ser el contenedor del producto que va a ser depositado para un fin específico. Entonces, en el proceso de que la vasija se echa a perder en las manos del alfarero, hay algo muy interesante. Porque dice que el alfarero la hizo otra vasija, según le pareció, ¿qué? Mejor hacerla.
de echarse a perder en las manos del alfarero, sus manos la hicieron una vasija mejor, otra vasija, conforme a su propósito, conforme a ese diseño. El alfarero no la emparchó, no la remendó, no la dejó más o menos, como se dice, bueno, zafa, ahí la atamos con alambre, tal funciona, sino que la hizo de nuevo, la hizo otra vasija. Ahora, es necesario nosotros, como ese barro, esa vasija en las manos del alfarero, en ese proceso que estamos siendo llevados como iglesia del Señor, es necesario que nuestras vidas se echen a perder en las manos del alfarero. Es imprescindible, es necesario, es vital que nuestras vidas se echen a perder en las manos del alfarero. No en cualquier lado. No que se echen a perder como el hijo pródigo. Bienvenido cuando viene. Pero esa pérdida es la única pérdida que se considera ganancia. Jesús lo dijo en Marcos 8:35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, Él nos hace mejor. Él nos hace de nuevo. Él hace una nueva creación en nuestras vidas. La renovación es algo que se hace de nuevo. No es una mejora, no es un emparche, no es como estaba la famosa canción hace muchos años, esa curita al corazón. No, no. Es algo de nuevo. La renovación que Jesús, como el renuevo de Dios, hace en nosotros, es al nivel del espíritu. Es a nivel interior. Es por medio de su espíritu hacia nuestro espíritu. La renovación produce los frutos del espíritu que menciona en Gálatas 5 en nuestras vidas, que muestran y evidencian ahora sí que nuestro interior está renovado. Porque una cosa es querer aparentar y mostrar algo que no existe por la imagen misma, por todo lo que hemos hablado al principio. Pero si hay renovación en el espíritu, si hay renovación en el interior, es imposible que no se exteriorice. Es imposible que no salga a la luz. Es imposible que no se vea. Por más que no se busque, se ve. Entonces, hay una obra que Dios hace en lo profundo de nuestras vidas, en el interior, en ese proceso, para que cada uno de nosotros seamos conforme a la imagen del Señor. Para eso fuimos llamados. Ahora, hay algo similar que Jesús utiliza hablando de la relación entre el odre y el vino nuevo. Si bien el odre en su material es diferente a una vasija, porque el odre tiene que ver, está hecho con cuero y la vasija del barro, pero el fin es lo mismo, es contener un determinado producto. Ahora hay una relación entonces entre el odre y el vino, que sería el contenido. Acompáñenme ahí en Mateo 9:17. En realidad hay 3 pasajes, está en Mateo el mismo, en Marcos y en Lucas. En Mateo 9:17, los 3 dicen cosas similares, por ahí hay algunos detalles. Pero en Mateo 9:17, Jesús dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente.
En Marcos 2:22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué hace? Rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, ¿qué dice? En odres nuevos se ha de echar. Y acompáñeme a Lucas capítulo 5, usted que tiene una agilidad veloz. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Básicamente dicen lo mismo con algún que otro detalle. Ahora, para resumir un poquitito los detalles, hay un contraste primero entre vino nuevo y odres viejos. Dice que el vino nuevo rompe los odres viejos. Cuando el vino se echaba en un odre que por ahí estaba reseco o que tal vez había estado mucho tiempo sin utilizar, ese vino cuando fermentaba, estiraba el odre y lo terminaba rasgando, lo terminaba rompiendo. El vino nuevo se derrama y se pierde. Ese contenido rompe el odre y el vino se pierde. Pero no solamente que el vino se pierde, sino que los odres viejos también se pierden. Ahora el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar para que ambos se conserven juntamente. Dios hace todas las cosas en orden y con un propósito y de acuerdo a su propósito específico. Dios, antes de derramar su vino nuevo, renueva los odres. El fin es que el vino nuevo no rompa los odres. El fin es que los odres no se pierdan. El fin es que el vino nuevo no se pierda, sino que tanto lo uno como lo otro se conserven para que el vino nuevo no se desperdicie. Ahora, la pérdida que hablábamos hace un ratito es previo a esto, donde la vasija se tiene que echar a perder en las manos del alfarero. La pérdida es antes que el vino nuevo sea derramado. ¿Para qué? Aunque parezca un juego de palabras, para que no haya pérdida. La pérdida es antes de que el vino nuevo se eche para que no haya pérdida, sino para que haya ganancia. El vino nuevo es un símbolo del obrar del Espíritu a favor de la iglesia, de los santos y de aquellos que serán añadidos a la iglesia. El vino nuevo, como dijimos hoy con respecto a la vasija, el vino nuevo no es por causa del odre, sino es por causa de aquellos que van a beber de ese odre el vino nuevo. La iglesia conoce por medio de la palabra de Dios cuál es el propósito que Dios tiene para su iglesia. Es por eso que Jesús viene a traer su renuevo a través de su espíritu en el interior de nuestras vidas, no a lo que se ve, no a lo que se muestra, no a lo exterior, sino a lo interior, esa renovación del espíritu. Y cuando hay renovación del espíritu de Dios, hay evidencias externas, como ya hemos dicho, frutos para que sean vistos y se muestren las obras de Dios, para que Dios sea glorificado. Ahora, estamos en ese proceso donde Dios nos ha ido trayendo a través de los años, de los tiempos. Un proceso donde
Dios nos pone ahora diciendo es el año del renuevo. Pero el año del renuevo tiene un propósito. Eso que Dios quiere hacer tiene un propósito. El propósito, como ya hemos dicho, no tiene que ver con simplemente una cuestión personal. No es simplemente para tener algunas ganancias en diferentes áreas, ser prosperado en lo económico, tener una buena familia, aprobar todas las materias, lo que sea, el trabajo, alguna relación interpersonal, sino que la función y el propósito de esta renovación es hacia la esencia de cada uno de los que somos como ese barro en las manos del alfarero, que somos como ese odre, porque Dios nos trata, nos va transformando y hay muchos momentos en la vida donde hay áreas que tienen que echarse a perder en las manos del alfarero para que realmente haya una renovación, un hacer de nuevo de esa área completamente. Porque Dios no está pensando simplemente en, que no tenga más ese problema, que tal vez pase un poquito mejor la vida. Dios está pensando en que Él va a depositar ese vino nuevo en cada una de nuestras vidas como parte de la iglesia de Dios para que otros sean atraídos a beber de ese vino nuevo que Dios nos va a dar y a poner en cada uno de nosotros. Es un tiempo donde Dios viene a traer esa renovación por causa de los que el Señor va a traer. Somos bendecidos, disfrutamos todo lo que Dios hace, porque la vasija, al ser hecha nuevamente, queda bien. El odre, cuando es reemplazado y vuelto a acomodar, experimenta ese beneficio, pero la función más importante es ver a Dios obrando a través de nuestras vidas. Entonces el Señor nos trae en este tiempo para renovar, hacer de nuevo, nacer de nuevo en diferentes áreas, transformar totalmente. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo de parte de Dios. Hay cosas que son buenas, que seguirán siendo buenas siempre. Y hay cosas malas que seguirán siendo malas siempre. Y no estamos hablando de lo que el mundo llama bueno o lo que el mundo llama malo. No estamos hablando de eso. Ahora, pero hay cosas buenas que se pueden transformar en malas. Cuando algo bueno nos impide avanzar a lo excelente, a lo que Dios tiene preparado, eso bueno se transforma en malo. Porque nos impide avanzar a un nivel mayor. Aunque no sea pecado, aunque no sea algo malo. Pero Dios nos está dando en este tiempo y sabemos cómo Dios está haciendo las cosas, viene obrando y sabemos que recién empieza, pero sinceramente no sabemos cómo va a terminar ni dónde vamos a terminar cada uno de nosotros y haciendo qué. Pero hay algo que tiene que ver con la iglesia de Jesús a nivel, no solamente de Lomas de Zamora, no solamente a nivel provincial o nacional, sino a nivel mundial. Y gracias a Dios que Dios nos ha hecho participantes. Y gracias a Dios hay que ver que hay otras iglesias que Dios está despertando, porque Dios está levantando la iglesia como un poderoso ejército, porque Dios va a manifestar su gloria en las naciones. Es así, Dios lo está preparando por causa de eso nuevo que Dios va a derramar. Entonces es necesario que nuestras vidas sean renovadas, que cada área de nuestra vida sea puesta en las manos del Señor para que Él haga lo que tenga que hacer. No importa si tal vez nos parece o no. No importa si tal vez era lo que teníamos pensado o no. No importa si tal vez tiene que ver con nuestro plan o la apreciación de las cosas. Tiene que ver con lo que Dios dice y lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces hasta acá, gloria a Dios. Dios nos ha traído hasta acá. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ahora, de acá, como se le dijo al profeta Elías, come, bebe, levántate, porque largo camino
te resta. Entonces ahí estamos nosotros, en este momento de renovación para seguir este largo camino. Esto no es el fin. Esto tampoco es el fin. Siempre, como ya hemos cantado, vamos en un proceso de gloria en gloria. Que Dios nos permite ser parte, pero es por causa de su proceso, de su propósito. Entonces, Dios quiere traer a cada una de nuestras vidas y nuestras áreas renovación. Hay cosas que el Señor tal vez nos ha dicho por tiempo y nos ha inquietado y nos ha molestado, digámoslo así, medio entre comillas. Porque es lo que Dios viene a hacer. Ahora, el Señor es como que nos pone en un punto límite. Acá yo te estoy dando la oportunidad. Acá yo te estoy preparando todo para que te eches a perder en mis manos. Para que haya pérdida, para que haya ganancia. Para que realmente cuando está primero esa pérdida, luego el vino nuevo venga y luego haya ganancia y no pérdida. Porque el Señor, así como a la iglesia de Pentecostés, el Señor la apartó para que buscaran al Señor. Había cuestiones que habían que solucionar. Ahí había un Judas que había dejado un mal testimonio. Hubo que reemplazar, que acomodar ahí las cosas. Y cuando todo estuvo listo, el Espíritu Santo cayó, se derramó y hubo salvación a miles. Hubo comienzo de iglesia, hubo edificación de la iglesia. Entonces, en ese punto estamos, donde Dios quiere seguir moldeando nuestras vidas y poniendo su imagen en nosotros por causa de lo que Él está pronto a hacer. Dios ha pensado bien en cada uno de nosotros. Y Dios sabe bien. No nos quedemos con esos pensamientos que son más bajos. No nos quedemos con esos caminos que son más bajos. Tengámosle fe al Señor. Confiemos que el Señor tiene esos pensamientos que son más altos y esos caminos que son más altos. Así que yo le invito a que se ponga de pie.